¿Te estás por recibir de psicólogo o recién te recibiste y sentís que te faltan herramientas concretas para atender pacientes y para empezar tu práctica? Quédate porque en este episodio vamos a estar hablando de cuál es el primer paso que tenés que dar para poder lograr claridad en esos primeros pasos que suelen generarnos tanta frustración y tanta ansiedad. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos a este episodio número 57. Nos encontramos después de varias entrevistas que hice con exalumnos y alumnos de la comunidad del programa Cómo Intervenir desde el primer paso, para que ustedes también puedan tener la perspectiva de otros colegas que están dando los primeros pasos y ver cómo pudieron salir de esa frustración y de ese miedo inicial que hay. Hoy nos encontramos para un episodio donde vamos a compartir más al estilo típico de Eduquera, donde yo voy exponiendo, comentando algunas cosas relevantes para la audiencia que me sigue y que le puede llegar a aportar algunas de las ideas que tengo para comentarles. Hoy particularmente vamos a estar hablando de la falta de herramientas y de la falta de formación práctica que tenemos en nuestra carrera de manera transversal en todas las carreras de psicología del país, en las distintas provincias y en las distintas facultades, sea pública o privada. Todas tienen el mismo déficit y el mismo problema, y todas las carreras normalmente tienen el mismo problema también al encarar a la psicología, ¿no? En cómo explicarla. Por eso se genera tanta confusión, tantas dudas, tanta ansiedad que después tienen los chicos que manifiestan cuando terminan la carrera. Es donde más notan esos problemas, ¿no? Cuando estás terminando la carrera tenés que ver qué haces con todo eso que aprendiste. Ahí es donde te das cuenta lo problemático que fue la formación. Muy bien, y para comenzar a explicar el problema que hay de fondo detrás de toda la frustración que tenemos con la carrera, toda la confusión que tenemos, yo voy a comentar cuál es el motivo directamente para mí, que está también mencionado en el primer episodio de este podcast, que es ¿qué es la psicología? Y a partir de comentar esto, voy a tratar de argumentar lo que estoy tratando de exponer. A mi entender, el principal problema que subyace a la psicología y a la forma que tenemos de aprenderla es que nadie nos explica o nos intenta clarificar cuál es el objeto de estudio de la disciplina. O sea, qué es lo que en concreto nosotros como psicólogos tenemos que estudiar. Ese es el problema donde nacen todos los males que tenemos después con la psicología. Vamos a intentar explicar un poco acerca de eso. Fíjense, una disciplina tiene que tener un objeto de estudio, ¿no? O sea, una disciplina se fundamenta y tiene una razón de existir porque se supone que explica algo que otras disciplinas o otros campos disciplinares no pueden explicar. Por ejemplo, entendemos que la biología existe porque hay una serie de fenómenos que son biológicos, moleculares, químicos. Ya nos estamos metiendo en otra disciplina, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo todos esos campos disciplinares después interactúan entre sí. No son compartimientos estancos. Lo biológico con lo psicológico, y hay procesos químicos, y hay procesos físicos y demás. Pero las principales disciplinas, la física, la química, la biología, tienen una existencia, tienen una fundamentación
en un campo disciplinar porque tienen noción de cuál es el objeto de estudio al cual se dedican a estudiar. Hay un conjunto de fenómenos delimitados que después se puede ir ampliando, puede ir cambiando, pero hay un conjunto de fenómenos que son propios de esa disciplina, dentro de la cual hay acuerdo que se estudian ese grupo de fenómenos, y entonces hay claridad sobre el objeto de estudio. Y cuando hay claridad sobre el objeto de estudio, hay mucha más claridad de cuál es mi incumbencia profesional, cuáles son las cosas que yo tengo que hacer, cuáles son las cosas que yo tengo que observar, porque está mejor delimitado el objeto de estudio. Es muy importante para una disciplina, antes de seguir construyendo modelos, técnicas, teorías, distintos tipos de artilugios teóricos o de técnicas o de sistemas terapéuticos lo primero que se tendría que preguntar y clarificar es cuál es el objeto de estudio que tiene la psicología. Nosotros lo hemos intentado hacer a lo largo de la historia, pero el objeto de estudio de la disciplina que es la psicología ha ido cambiando, ha ido mutando, y hoy no tenemos ningún tipo de claridad de nada de qué es lo que es la psicología. Porque pasamos primero por el estudio de la psiquis, el estudio del alma, después del estudio de la psiquis, el estudio de la mente, el estudio de las emociones, el estudio de los procesos psicológicos, de los fenómenos mentales, de los sentimientos, de los pensamientos, de las conductas. ¿Qué es específicamente la psicología? ¿Cuál es el tipo de fenómenos que tendría que estudiar? Los pensamientos, las emociones, los procesos psicológicos, los fenómenos mentales, la mente y la conducta, que a veces decimos, bueno, nadie sabe. Y si ustedes le preguntan a cualquier psicólogo, bueno, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un pensamiento? Tampoco lo saben definir. Porque como son palabras que ya son tan obvias, dentro del vocabulario coloquial con el que hablamos, parece que todos nos entendemos de qué estamos hablando. Y la verdad es que no, nadie sabe bien precisar los fenómenos, mucho menos los van a poder intervenir, los van a poder manipular y los van a poder entender dentro de un tratamiento. Ese es el principal problema. No tenemos una buena definición de psicología ni de qué es lo psicológico, por tanto no podemos observarlo, y como no podemos observarlo, mal podemos pensar formas de intervenir y de trabajar en los campos prácticos, en los campos aplicados, porque no tenemos fundamentos claros de lo que hacemos. Entonces es normal, es totalmente normal que si uno no sabe absolutamente ni un milímetro de qué es lo que hace un psicólogo o qué es lo que es la psicología y tiene una confusión fenomenal, es lógico que esté totalmente paralizado, no pueda hacer nada ni entienda nada. Esto es algo que yo estoy viendo paulatinamente en otras disciplinas, y no sé si es una cuestión de inconsciencia que surge más cuando uno se está formando o es algo de la época, no sé si es algo de la época, y les voy a contar cómo lo veo también en otras disciplinas. Yo ahora me estoy metiendo mucho en el mundo del deporte, a partir de una especie de estresazo que tuve el año pasado. En realidad siempre estuve metido en el mundo del deporte, pero le estoy dedicando un espacio muy importante a la actividad física en mi vida, porque veo que me hace bien psicológicamente, ¿no? Eso es lo más importante para mí, por lo menos de lo que obtengo de la actividad física. Pero bueno, como soy muy curioso, me pongo a investigar, me pongo a leer, me pongo a preguntar, me pongo a contactar con personas que están en el tema y, oh casualidad, y no me parece casualidad, encuentro los mismos problemas, los mismos mambos, los mismos líos que encuentro en la psicología. Que que el ejercicio tiene que ser así, que en realidad hay que hacerlo así, que lo vi en un reel de Instagram, que hay que hacer esto, que en realidad te conviene, y nadie sabe explicarte por qué están haciendo las cosas. Solamente es una colección de ejercicios que te brindan, que no tienen una lógica. ¿Por qué?
porque faltan fundamentos en ese caso, de la actividad física o del deporte. No tienen fundamentos. ¿Cómo me doy cuenta yo si no sé del tema? Y porque me doy cuenta porque me pasa en mi campo disciplinar. Y entonces como soy docente y soy medio curioso de algunas cosas, me pongo a observar y me doy cuenta. Me doy cuenta cuando alguien está tratando de recetar una serie de ejercicios o de programas de entrenamiento sin fundamentos, y cuando alguien te puede explicar por qué te propone lo que propone, por qué hace lo que hace, cómo una cosa se relaciona con la otra. ¿Te das cuenta? Bien, eso es algo que evidentemente trasciende a la psicología y se filtra en distintos campos de estudio. En el campo de la medicina pasa también. No falta el tipo que se dedica a ser médico y que sabe alguna receta de tratamiento, algún tipo de medicación y la receta todo el tiempo y no sabe pensar qué es lo que le está pasando en el organismo de esa persona, mucho menos va a estar pensando cómo interacciona ese organismo con el ambiente y con las cuestiones que no son médicas, o sea, que no son orgánicas de ese organismo, y mucho menos va a poder entender un caso en su totalidad, no tiene las herramientas para hacerlo y tampoco tiene por ahí el deseo de hacerlo. Con el tema deportivo lo veo muchísimo. Si uno se acerca a un lugar de entrenamiento, te vas a encontrar con un montón de gente que no tiene demasiada pasión tampoco por lo que está haciendo y tampoco tiene conocimientos fundamentales de su disciplina ni los enseña debidamente. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Por ahí es una inconsciencia que tenemos todos en una determinada época, en esta época, donde todo tiene que ser rápido y donde nos enganchamos con técnicas y con cosas divertidas o con cosas que vemos que parecen interesantes como modelos terapéuticos. A nosotros nos pasa mucho que estamos enganchados con ACT, por ejemplo, muchos chicos. Y por ahí no es lo primero que tendrías que estudiar ACT, pero bueno, es lo que les gusta. Por ahí tendrías que profundizar en otras cosas junto con ACT, o junto con FAB, o junto con DBT. Estoy nombrando modelos para los que no los conocen. Pero bueno, nos gana esa ansiedad, ¿no? Normalmente yo siempre digo algo para cuando estén dando los primeros pasos, y por eso es tan importante el acompañamiento. La primera cosa que se te ocurre hacer normalmente está mal. O sea, si a vos se te ocurre, mira, voy a leer este libro, normalmente tal vez no es ese libro el que tenés que leer. Pero es lógico que te decidas de una forma que no sea la más importante o mejor para vos, porque no tenés fundamentos y no podés ver el cuadro general de situación para saber orientarte exactamente por dónde tendrías que empezar. Y se los digo porque haciendo el paralelismo deportivo que últimamente en el podcast estoy haciendo bastante, porque como les decía, por una cuestión de salud psicológica le estoy dando un espacio importante al deporte en mi vida, me parece que es algo que contribuye mucho al bienestar, pero pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Fui a entrenar la primera vez, elegí un ejercicio, el que yo quería elegir, estaba mal. Además de que estaba mal ejecutado, además de que estaba mal organizado con otros ejercicios y además que eventualmente tuve una lesión. Bueno, eso es lo que suele pasar cuando uno arranca solo y se pone a pensar por su cuenta, con su propio discernimiento actual, cómo tiene que comenzar a estudiar y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Empezamos por modelos, empezamos por teorías, por textos que no son los más relevantes. Si uno lo quiere hacer, bueno, bárbaro, hacelo. Como me pasó a mí, yo quise ir a hacerlo solo, esos ejercicios, me lesioné, bueno, va por mi cuenta, está bien, fue un error mío. Pero sepamos que corremos ese riesgo cuando damos los primeros pasos. A veces incluso nos pasa cuando ya estamos formados y tenemos cierto conocimiento que igual metemos la pata. Porque bueno, a veces queremos probar y también está bien. Tenemos que hacer nuestra propia experiencia. Pero bueno, bien, siguiendo con el tema, evidentemente hay un problema grave en la formación. Porque en la formación de todas las carreras, tal vez porque la gente tiene un cierto grado de inconsciencia, la que arma las carreras, de todas, porque si pasa en psicología, por ahí medicina es una carrera más establecida, ¿no? También te encontrás con biología, ciencias exactas,
es como que te vas a encontrar con otro armado, pero también son ciencias que están más establecidas, además son ciencias básicas. No es lo mismo medicina que física. Medicina es un campo disciplinar aplicado, biología o química es un campo de ciencia básica o de estudio básico diferente. Pero evidentemente hay como una falta de lógica de, en vez de armar un plan de estudios o un programa de estudios que tenga toda una lógica, que parta desde los fundamentos de la disciplina, que expliquen qué sería esta disciplina y qué es lo que estudia, para de ahí construir modelos, técnicas, formas de intervención, y las distintas áreas también se deberían construir desde ahí. No hacemos eso, tal vez por una falta de claridad que tienen los mismos formadores, las mismas personas que se les ha dado el lugar para ocupar en la facultad y tener poder de decisión en estos temas. Y también seguro que si me meto a mirar, eso no me puse a mirar porque yo no quiero estudiar cosas de deporte porque no soy entrenador ni nada de eso, pero seguro que si me pongo a mirar para curiosear, me voy a encontrar con que los planes de estudio de eso también están mal. Y no parten por los fundamentos del movimiento y de la biomecánica del cuerpo y de los periodos que tiene que estar el cuerpo bajo cierta tensión y cuando tiene que descansar. Nadie te dice eso. Seguramente parta por una colección de cosas que está de moda o que es lo más actualmente pedido y demás. Entonces, bueno, esas cosas me sacan un poco, así que perdón si me exaspero, porque son cosas muy importantes que están en el núcleo de no entender nada de lo que hacemos y después de meter la pata, obviamente. Entonces, es lógico que si yo no sé qué es la psicología, ni qué es lo que es el fenómeno psicológico, o por lo menos no tengo una buena definición ni concreta de ese fenómeno, obviamente que voy a estar perdido. Por más que estudie lo que estudie, me pueden dar un manual de técnicas, lo puedo leer ACT, puedo leer DBT, puedo leer la técnica de acción opuesta de DBT, habilidades de mindfulness, de regulación emocional. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo y solamente estoy como juntando conceptos, no me dedico un tiempo a entender, a ver ¿qué es esto? ¿Qué es el fondo de todo esto? ¿Qué es lo psicológico? Y no me lo clarifico de alguna forma, no voy a entender nada de todo lo que agregue. Todo va a ser más y más confusión. Entonces, bueno, no quiero ser dramático porque todo esto tiene solución, pero por favor, vayamos a estudiar las bases y fundamentos de qué es lo que estamos haciendo. No coleccionemos técnicas y modelos que después nunca los entendemos, porque nos copó, nos gustó algo, un autor o una técnica o algo que está un poco más de moda. Para profundizar en qué es lo psicológico pueden ir a ver el capítulo 1 de este podcast, porque justamente nace este podcast con el capítulo ¿qué es la psicología? Por la importancia que tiene esa pregunta, plantearse esa pregunta, responderla de alguna manera y desde ahí construir todo lo demás. Y lamentablemente me ha pasado que incluso con profesores muy reconocidos, profesores de distintos lugares, que tienen un conocimiento conductual, que tienen un conocimiento de psicología basada en evidencia, no empiezan por los fundamentos. No sé por qué. Pasé por varios de sus formaciones hace años. No empiezan con un adecuado planteo de los fundamentos. Son muy pocos los profesores que hacen eso. Desconozco el motivo. Pero bueno, desde acá, después de unos cuantos años ya de trabajar en esto, se ve con mucha importancia con mucha importancia la necesidad de entender los fundamentos de la disciplina. De ahí vamos a poder abordar muchísimo más fácilmente la falta de herramientas, porque toda herramienta que yo encuentre o que agarre la voy a pensar desde la necesidad que tengo, pero porque estoy entendiendo lo que necesito para un caso determinado, para un fenómeno determinado que estoy viendo en la clínica, pero porque lo estoy pudiendo ver desde los fundamentos. Entonces después elijo la herramienta y cualquier herramienta me viene bien si yo entiendo lo que estoy haciendo.
Eso es como decir, no, pero acá se usa el destornillador, no sé, vamos a el campo de la mecánica, pongamos un campo nada que ver con el nuestro, ¿no? Pero se usa el destornillador N57, ¿no? Supongamos la acción opuesta de DBT se tiene que usar acá. Y dice, bueno, N57, está bien, no tengo el N57 o la situación es ligeramente diferente. O tengo el N58 o el Z59 tengo para aplicar. Bueno, igualmente me fijo cómo lo puedo aplicar porque sé qué es el proceso de cambio que yo tengo que lograr con ese N57. O sea, sé lo que tengo que lograr como objetivo, sé cuál es el proceso de cambio, entonces no me interesa el nombre de la herramienta, me interesa lo que la herramienta hace. Pero para entender lo que la herramienta hace, tengo que entender los fundamentos que están detrás de la herramienta o de la intervención, no solamente el nombre. Bien, eso es un poco lo que quería compartirles hoy. Como les decía, todos los problemas que tienen que ver con la falta de herramientas y de formación práctica se resuelven, se empiezan a resolver, se empiezan a clarificar. Uno gana mucha claridad, mucha seguridad cuando empieza a clarificar el objeto de estudio de la disciplina. Los quiero invitar a una semana de clases gratuitas que vamos a estar dando del 15 al 19 de julio. A ver si no me equivoco, sí, lunes 15. Sí, desde hoy, que va a salir este episodio publicado, vamos a estar encontrándonos hasta el 19 todos los días. Vamos a ver cómo hacemos unas transmisiones, que ver si logro hacer transmisiones en vivo y si no, nos vamos a estar comunicando por grupos de WhatsApp. Tenemos que ver porque somos un montón de personas. Ya hay alrededor de 3.000 personas, en realidad más de 3.000 junto con los correos y los grupos de WhatsApp, todo lleno. Y ya es como que digo, bueno, hasta acá porque no sé si es demasiado que haya más de 3.000 o 4.000 personas, aunque sé que seguramente van a participar 1.000, 1.500, pero me parece una barbaridad también. Me encanta y les agradezco mucho que se hayan sumado, pero va a haber un límite porque no me va a dar la cabeza para poder compartir y va a ser demasiado intenso todo y tengo que cuidarme también. Pero bueno, si se quieren sumar, esta semana vamos a estar hablando de todos estos temas. Vamos a estar haciendo la apertura de una serie de clases gratuitas que damos un par de veces al año nada más, que son muy intensivas, donde compartimos conocimiento de forma muy sistemática con toda la comunidad de personas que se quieran sumar. Para estar abiertas las posibilidades de participar de esas clases gratuitas. En ellas vamos a compartir, entre otras cosas, este problema. Vamos a poder también conversarlo juntos. Como les decía, estoy buscando el lugar. Por ahí es un grupo de WhatsApp, por ahí mezclamos el grupo de WhatsApp con vivos de Instagram. Estoy viendo cómo hacer para poder llevar a cabo todas esas actividades, porque como les decía, superó totalmente la idea que podía tener, la expectativa que podía tener, y literalmente hay más de 3.000 personas por ahí y no sé cómo voy a dar abasto para todo eso, para tanta gente. Pero bueno, si te querés sumar, está el link en el episodio, lo voy a dejar. Y si encontrás lugar en los grupos de WhatsApp, que por ahora hay 3, la verdad que no sé si voy a llegar a armar uno más, porque como les decía, es muchísimo. Pero bueno, espero que encuentres lugar ahí si te querés sumar. Y si no, por los correos también vamos a mandar información. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado este episodio donde volvemos un poco al estilo de podcast eduquera, donde yo expongo algunas ideas. Y nos estamos viendo en esta semana que te decía que se llama Semana Yo Aprendo Terapia Práctica. Nos vemos.